¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ahora vamos a esperar unos minutos para poder arrancar. Minutos que se puedan conectar. Siete y 10 arrancamos. Listo. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, me presento. Mi nombre es Milker Olaya. Yo soy parte del Instituto Eleusis. Conformo parte del grupo de coordinación y también mi primer durante 2 años. Ahorita acaban de tener un, una, un pequeño coloquio, dos personas que admiro mucho y estimo un montón, como John y Roberto, personas que han contribuido mucho en mi forma de entender a Jung, en mi forma de entender la misma psicología. Yo de primera carrera soy ingeniero industrial, actualmente estudio la carrera de psicología y para mí es un placer enorme el hecho de tener la oportunidad de poder participar dentro de estos live desde dos puntos en específico. Uno, porque en sí profundizando en la psicología profunda de Jung, yo he podido entender mucho más mi proceso, mucho más mi propio proceso de crecimiento personal y todo eso. Y sobre todo porque veo un genuino interés por parte del instituto de democratizar la información en el hecho de que estos conceptos realmente puedan ser manipulados por la mayor cantidad de personas y estos conceptos puedan ayudar en sus propios procesos. Entonces, creo que desde ahí estoy encantado de poder participar en este lugar. Hoy día vamos a hablar de un concepto en principal que se llama el concepto de la vida simbólica, pero antes quisiera hacer una introducción y sobre todo para poder entender del por qué estamos iniciando por este concepto. Muchas veces el nombre de Jung este, se escucha, se escucha mucho, o sea, ya el hablar de Jung se ha vuelto de orden popular y cada persona, cada profesional puede tener un concepto arraigado sobre él, tenga fundamento o no tenga fundamento. Es más, o sea, en 1952 cuando Jung ya tenía muchas críticas con respecto a que era místico, que psicología, que tenía una mirada muy psicológica con respecto a la religión, él escribió, dijo, cuando las opiniones sobre un objeto divergen tanto, tenemos razones para sospechar que ninguna de ellas es correcta, es decir, se trata de un malentendido. Y, y es muy importante, antes de abordar estos conceptos, entender qué es lo que estaba buscando Jung, entender qué estaba buscando al momento de organizar
este sistema, este sistema de ideas y de conceptos. Por ejemplo, hay un, hay un gran problema que nosotros, bueno, dos grandes problemas que nosotros consideramos al momento de abordar a Jung. El primero es acercarse a Jung desde el lado teórico. O sea, por ejemplo, Sandasani, que fue la persona que hizo la recopilación para la publicación del libro rojo, es una crítica al movimiento junguiano actual, porque él dice que lo junguiano se ha convertido en un enfoque intelectual y teórico. Y entonces acercarse desde solo el lado teórico, te puede llenar de muchos conceptos interesantes. Pero, por ejemplo, como sostiene Sandasani, él lo que dice es de que el corazón de la teoría junguiana viene a ser el libro rojo porque es el proceso por el cual Jung tiene una confrontación con su mundo interno. Y desde esa vivencia experiencial empieza a generar toda su teoría. Entonces no se le hace lógico de que empiecen a llegar personas que con la pretensión de aportar dentro al marco junguiano sin buscar realmente una experiencia de confrontación consigo mismo. En la anterior exposición hablaban entre Roberto y John, se hablaba mucho de la importancia que hay en entender de que todos estos procesos que habla Jung tienen que partir desde la parte experiencial. O sea, es muy importante nosotros que dentro de este proceso también imbuirnos un poco en la corriente de cómo esto se hace, cómo estos conceptos se hacen vivos con respecto a mi proceso de individuación. Otro, otro gran error con respecto al acercamiento a los conceptos junguianos son intentar acercarse a Jung desde conceptos muy aislados. O sea, alguien lee los dioses que, que habitan en los hombres, alguien lee, por ejemplo, El Camino del Héroe, eh, a- a- alguien lee algo sobre la sombra, pero no hay un entendimiento epistemológico con respecto a lo que estaba buscando Jung. Por ejemplo, Jung, yo considero que es un psicólogo que se preocupaba mucho por el carácter científico de la psicología. Es más, él quería sentar las bases de una psicología general en la cual se puedan sostener el resto de ciencias. ¿Por qué? Porque él consideraba de que solo desde esa base psicológica nosotros podemos entender la subjetividad inherente que existe en la mirada, en la mirada de, de cualquier observador científico. Entonces, él tuvo un gran intento con respecto al hecho de generar una psicología general, porque se veía de que existían tantas psicologías como personas en el mundo. Entonces, por ejemplo, un primer intento, que va a ser un concepto que vamos a agarrar más adelante, fue el de tipos psicológicos. Y efectivamente fue el concepto que más lo llevó a la fama porque fue eh, el, el que le hizo, lo hizo, lo llega a hacer ingresar a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? De que se termina desviando la atención con respecto a este concepto desde el lado de que las personas empiezan a solo leer el capítulo 10 de este tomo, en el cual empiezan a enfocarte en estas teorías donde empieza a haber una caracterología de cada tipo psicológico y su acercamiento a ese concepto es más para señalar y querer enmarcar al ser humano. Y cae justo en la corriente contraria a lo que estaba esperando Jung, que él nunca estuvo muy en contra siempre del reduccionismo, muy en contra siempre del reduccionismo. Entonces, no entender epistemológicamente y lo que estaba buscando Jung, hace de que nosotros podamos perdernos en un entendimiento profundo
de lo que está haciendo, de lo que está pretendiendo Jung. Ahora, hay tres conceptos fundamentales base para poder entender lo que viene Jung. Y normalmente son los tres conceptos que menos se tocan. Normalmente la gente siempre ha escuchado de tipología, normalmente la gente siempre escucha de arquetipos, y dentro de arquetipos lo que más se escucha es de la sombra. Y que ahorita el hablar de la sombra está muy metido en la boca de casi todo el mundo, ¿no? Entonces, un concepto importante es el que vamos a hablar hoy día, que es el de la vida simbólica. Otro concepto muy, pero muy importante es el concepto de energía psíquica. Y el otro concepto muy importante es este sobre la realidad psíquica. Entonces, en estos tres primeros live vamos a tratar de abarcar esos conceptos para poder tener un mejor entendimiento y sobre eso poder construir mayor conocimiento y sobre todo, conforme vayamos avanzando, los otros lives que están dentro de este programa tan bonito que hemos generado, van a poder entenderse con mucha mayor profundidad. ¿Sí? Entonces, empecemos. El concepto de primero vamos a entender qué se entiende por vida simbólica. La vida simbólica es es una conexión profunda con las imágenes del inconsciente y los propios contenidos simbólicos. Entonces, yo, por mi base ingenieresca, necesito siempre manejar esquemas, así que les voy a compartir un esquema para poderlo entender mejor. A ver, vamos a ver. Listo, a ver, está cargando todavía. Me gustaría saber quiénes están por ahí conectados. Solo sé que hay 59 personas conectadas. A ver. Bueno, está nuestro yo. Nuestro yo. Y nuestro yo vive atrapado entre dos espíritus. Según el marco de Jung, está entre el espíritu de la época y nuestro espíritu de la profundidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa acá? El espíritu de la época lo tenemos que entender como toda esta serie de valores, esta serie de consignas que tienen que ver con el tiempo en el cual vivimos. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viviendo en el tiempo de la posmodernidad, ¿no? Donde un gran ejemplo, por ejemplo, yo en toda mi época de ingeniero, eh, eh, a mí siempre se me dijo de que hasta a cierta edad ya deberías tener la carrera, a cierta edad deberías ya tener el auto, a cierta edad ya deberías saber comprar el departamento, a cierta edad tenías que casarte, a cierta edad. Y hay como que una lista de mercados que tenemos que cumplir para sentir que no estamos desentonando con respecto a la realidad. Y pobre de ti que estés desentonando porque termina siendo el punto de atención dentro de las fiestas familiares, ¿no? Oye, ¿todavía no te casas? Se te está pasando el tren. Y como que muchas veces se pone un punto de atención que por más que suene gracioso, muchas veces
estamos como que viviendo una vida tratando de acercarnos a tratar de cumplir un paradigma de que si nosotros lo empezamos a pensar en profundidad, empezamos a darnos cuenta de que mucho, mucho no nos pertenecen. Y entonces, por ejemplo, Jung era una persona que había estudiado medicina, pertenecía, era, alumno de Breuer, que fue la persona que acuñó el término esquizofrenia, o sea, era alumno de una persona muy famosa, era profesor nombrado de la universidad, o sea, su sobreadaptación al espíritu de la época era evidente. En 1912 él termina teniendo un quiebre importante. O sea, él había empezado una relación con Sabina Sperling, que no funcionó, estaba casado, coincidió con el rompimiento con Freud y empezó a caer en una crisis y empezó una confrontación con, con su propia alma, su mundo inconsciente. Entonces, eh, en esta época hay que recordar de que lo que estaba desarrollado era la psiquiatría, no la psicoterapia. Entonces, él solo tuvo que hacer esa confrontación para poder entender lo que le estaba pasando. Entonces, esa confrontación viene a ser a lo que él le llamaba el quiebre de la mitad de la vida, donde todo aquello que supuestamente importaba, de la nada deja de importar. Entonces, supuestamente ya llegaste a tener todo lo que esa lista de mercado te decía tener y empiezas a cuestionarte, empiezan ya no a tener sentido. Entonces empieza un viaje hacia la profundidad. Y como es un viaje a la profundidad, vamos a hacer la referencia con respecto a la catábasis, o sea, este viaje hacia el inframundo. Y es un viaje que te puede asustar un montón. Y es muy entendible este sentimiento en el cual empiezas a abordar mucho la incertidumbre y empiezas a tener contactos con partes de tu alma de que tal vez no le habías prestado tanta atención. Es más, en el libro rojo, Jung describe su mundo interior como un desierto. O sea, y que se sorprendió e inclusive hasta se molestó. Por ejemplo, en una de nuestras conversaciones con Roberto, a mí me pareció muy, pero muy interesante, de que a Hades también se le conoce como el dios de los minerales y las piedras preciosas, o sea, el dios del inframundo. Entonces, este viaje hasta este mundo interior, por más que te cuesta miedo y sea realmente viajar al infierno, es realmente el lugar donde sacas los recursos y esas piedras preciosas que te pueden ayudar a llevar una vida más individualizada, ¿no? Y por ejemplo, esto habla mucho del proceso en sí de Jung, que era una persona que vivía mucho desde la extroversión, que necesitaba tener un proceso de regresión para poder conectarse con ambos. O sea, la idea de la psicología analítica es generar un yo funcional, que tenga acceso tanto al espíritu, a su propia profundidad, que es un espíritu atemporal, y que tenga también una dinámica de conexión con el espíritu de la época. Eh, Y, y acá, por ejemplo, sería bueno puntualizar algo, que es el concepto de símbolo. Entonces, la vida simbólica tiene que ver justo con ese contacto con el espíritu de la profundidad. Pero, qué idioma tiene este mundo de la profundidad? El idioma con el que normalmente los contenidos psíquicos empiezan a expresarse en el yo, se hace mediante símbolos. Y hay que diferenciar muy bien qué es un símbolo y qué es un signo. Un signo es un objeto que ya se le ha dado un significado claro. Es más, una de las críticas que hace
que hace Jung a la evolución de la religión a la época fue de que sus símbolos lo convirtieron en signos. ¿Por qué? Porque un símbolo se caracteriza por tener una imagen que conocemos, pero todo un mundo interpretativo variable, que va a depender del contexto y del proceso de cada persona. Entonces, nosotros cuando nos conectamos con un símbolo, nosotros estamos llenándole un contenido que nos puede favorecer a nuestro propio proceso evolutivo. Por eso hay una distinción entre entender y comprender. Entender es desde una separación con respecto al símbolo, tratar de darle un significado. La comprensión es desde una profunda conexión con el símbolo, es que adquiere un significado para tu propio proceso. Y es desde ahí donde nosotros conectamos con la actitud simbólica, que desde la actitud simbólica nosotros recién podemos abordar una vida simbólica. Pero para llegar a una actitud simbólica, también nosotros tenemos que pasar nuestro propio proceso. Y este propio proceso está relacionado con esto. Un gran amigo siempre me enseñó a pensar en matrices, y por ejemplo, Jung divide la relación entre lo consciente y lo inconsciente de esta manera. Por ejemplo, la diferenciación, la indiferenciación, matrizado con lo consciente y con lo inconsciente. Entonces nosotros cuando venimos al mundo, venimos a un estado donde lo inconsciente y lo consciente es indiferenciado, que se le llama el proceso urobórico. O sea, la conciencia y la inconsciencia está entremezclada. ¿Sí? Después, normalmente pasamos a un estado donde creemos que somos conscientes dándole la espalda a la inconsciencia y creemos que solo la conciencia es la que existe, que se le llama la indiferenciación consciente, que significa de que está la conciencia y la inconsciencia ya un poco más separada, pero nosotros vivimos desde, desde la ceguera de pensar de que solo existe lo consciente. Y eso se le llama la etapa de la proyección. Es más, para el marco junguiano, todos los seres humanos, esta es la etapa natural en la que vivimos, en la etapa de la proyección. Porque normalmente nosotros creemos de que solo existe la conciencia. Pero cuando nosotros solamente creemos que existe la conciencia, corremos un riesgo de que ese inconsciente aborde ese yo y lo posesione. O sea, que es la etapa de la posesión. Y claro, acá no estoy hablando de un término demoníaco, cosas así. O sea, son cosas tan claras como estas, ¿no? O sea, todos hemos tenido el amigo tranquilito, el amigo que cuando tú dices, le dices, oye, ¿has visto a Carlos? ¿Quién es Carlos? Carlos, pues, nuestro compañero de salón desde tercero de primaria, ¿no? Que parece que se hace chiquitito para no existir, un día revienta y dice, y que yo no quiero esto, y que no quiero lo otro, y que dice, wow, ¿quién es esta persona? Eso es, por ejemplo, un ejemplo de posesión. O otro ejemplo de posesión, claro, es, por ejemplo, de estas personas que están muy dedicadas a dar, a ayudar, decir yo te ayudo, son las primeras personas que se aparecen en el hospital cuando te pasa algo, son las personas que siempre están dando, dando, dando. Pero hay, hay tú que no correspondas a ese dar con el cariño que están esperando, salen los grandes sacadores de cara. No, porque yo estuve ese día cuando te enfermaste y tú no reconoces nada. Que y dices, vaya, la Madre Teresa de Calcuta por fin se sacó la careta, pero son procesos donde las cuales el yo queda totalmente atrapado con respecto al inconsciente. Y muchas veces hasta nosotros lo hemos vivido cuando nos salimos de nuestras casillas y consideramos de que, wow, no me reconozco, no sé por qué reaccioné así. Entonces,
lo que aborda, lo que necesitamos para poder tener una actitud simbólica, es llegar a una etapa donde podamos hacer una diferenciación consciente. ¿Qué es una diferenciación consciente? Es que aparezca la función trascendente. Y acá sí es importante porque este sí es un núcleo teórico muy importante que diferencia la psicología analítica del psicoanálisis, que es la concepción de lo inconsciente. O sea, mientras que el trabajo psicoanalítico siempre es una premisa de volverlo consciente lo inconsciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos un consciente de que mediante la represión empezamos a generar algo inconsciente. Para la psicología analítica, lo consciente es simplemente un, un, un anexado de lo inconsciente. O sea, es imposible que lo inconsciente pueda entrar a la conciencia. Por lo cual, un trabajo analítico no consta de hacer consciente lo inconsciente. Lo que busca es generar una relación entre ambas. Una relación este, que una relación que se afiance a tal nivel que genera un tercero que se le llama la función trascendente. Y desde esa función trascendente es ahí donde nosotros nos podemos conectar con nuestros símbolos. Y es ahí donde nosotros podemos entender, por ejemplo, el simbolismo de ciertos sueños, el simbolismo hasta dentro de la vida misma, ¿no? Porque hay que recordar bien que para la psique humana existen dos realidades importantes, que es la realidad racional y la realidad simbólica. Y entonces, en estas dos realidades, Jung hace una distinción importante porque dice, el alma humana es en esencia simbólica, mítica y arquetípica. Y es más, el hecho de que el gran problema que nosotros tenemos para poder conectarnos con los símbolos es considerado como, como la raíz por la cual nosotros quedamos expuestos a las neurosis y quedamos expuestos al vacío existencial. Ahora, yo les quiero compartir un poco dentro de este proceso, dentro de este proceso, el cómo fue mi contacto con esta función trascendente, porque muchas veces el hecho de... yo vivía muy peleado, por ejemplo, con el hecho de haber decidido, por ejemplo, mi carrera de ingeniería con respecto a la psicología, porque siempre estuvieron como muy en mi mapa el estudiar las dos. Pero mi decisión por elegir ingeniería fue simplemente decir, bueno, me han dicho que en ingeniería hay plata y me voy y estudio eso, ¿no? Abandonando este impulso fuerte por ser psicólogo. Entonces, dentro de este proceso, cuando yo tuve mi quiebre, mi propio quiebre, donde decidí, ¿saben qué? Si esta es la idea que se tiene de éxito, me jubilo y tengo que replantearme todo, y me empecé a replantear todo, este, empecé a tener sueños muy perturbadores en el sentido de que muchas veces soñaba con el hecho de enterrar una mujer frente a mi universidad. Yo decía, pucha, me estoy volviendo loco. Pero cuando tú empiezas a entender, por ejemplo, ciertos simbolismos, yo sentía de que yo mismo estaba hablándome con respecto al hecho de cómo había sacrificado esa parte más femenina que buscaba la conexión con el otro frente a la universidad con el hecho de tratar de buscar una carrera de ingeniería. Muchas veces ese sueño fue lo que hizo es empujarme a buscar
enderezar el camino para ser más coherente conmigo mismo, lo que hizo en que empiece a estudiar psicología, y lo que hizo en que busque encontrar ambientes donde pueda nutrirme de mayor información, y es así como llegué al grupo de estudios Jung. Y con esto lo que yo quiero mencionar es de que es tan importante el hecho de que cuando tú te metes a estos conceptos, la capacidad de hacerlos propios para empezar a entender cómo funcionan de una manera autorreferencial, ¿no? O sea, la vía simbólica, o sea, ni siquiera podríamos irnos solo a entenderlo desde el lado, este lado de los sueños, o sea, la vía simbólica también se puede encontrar dentro de los cómics, en la literatura, en los mitos que vamos a hablar en la ponencia que viene, en los sueños, o sea, todo, todo esto tiene un simbolismo. Es más, o sea, hemos pasado un mes haciendo análisis de superhéroes. Muchas personas, yo me acuerdo de que Roberto mencionaba de que muchas personas a veces le cuestionaban, vas a analizar al Capitán América, vas a analizar a Batman, y todos estos símbolos pueden entenderse a una gran profundidad si uno puede activar una actitud simbólica. Es más, estos espacios son los viernes a las 11 de la mañana. Todos los que quieran están invitados. El siguiente espacio, este viernes vamos a analizar El Rey León. En nuestra página de YouTube ya está colgada el análisis del Guasón. Vamos a tratar de ponerla, este, presentarla en nuestra página para que puedan entrar. Entonces, al final, si nos damos cuenta, nosotros desde una actitud simbólica realmente podemos analizar todo. Entonces, quiero que nomás nos quedemos con este concepto fundamental de que para nosotros poder tener un contacto adecuado con las teorías y el marco de Jung, es importante entender de que al final de lo que habla Jung es de que siempre nosotros nos vamos a conectar con el inconsciente a través de símbolos. Y para nosotros poder entender los símbolos, es necesario que nosotros empecemos a trabajar con respecto a la actitud simbólica que tenemos frente a la vida. Entonces, esto es todo por hoy. Simplemente quiero agradecerles a las 52 personas que se quedaron conectadas. Eh, para mí ha sido un placer. La siguiente semana vamos a hablar sobre el problema de la psicología actual. Vamos a analizar un artículo muy interesante donde Jung habla sobre que se llama una psicología sin alma. Y creo que va a permitir poder profundizar con respecto a cuáles son los o sea, cuáles son los retos que tenemos, por ejemplo, las personas que estudiamos psicología, para no tratar de reducir la complejidad humana a parámetros que quiten toda esa riqueza que puede permitir realmente colaborar con un otro en este proceso de conexión consigo mismo para que pueda funcionar adecuadamente frente a la vida, sobre todo en un contexto como en el que estamos viviendo, eh, en el cual muchas personas han sido empujadas a convivir consigo mismas, ¿no? Va a ser muy interesante el hecho de qué es lo que viene después. O sea, qué viene después de todos estos días de confinamiento, de todos estos días en los cuales hemos estado después de estos primeros días muy en relación con nosotros mismos, ¿no? Bueno, desde ya agradecerles y los esperamos para la siguiente transmisión de Jorge Santamaría, que es un gran profesional que va a hablar sobre temas de mitos. Desde ya, muchas gracias. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.